Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Carlos Romero Bonifaz. El doctor Carlos Romero, como se sabe, ha sido ministro de Estado, es del ala evista y por supuesto ha habido un cabildo en la ciudad del Alto en la víspera y de ese tema vamos a hablar. ¿Cuál es su primera lectura, Carlos, del cabildo? ¿Cómo lo ha visto? ¿Estaba dentro de lo previsible? ¿Lo veo tranquilo? ¿No es para preocuparse? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan a través de Radio Oriental y la red digital. Evidentemente es un hecho político que lo teníamos previsto. Se había hecho el anuncio de un cabildo en fecha 17 de octubre, una fecha simbólica para Bolivia, especialmente para la ciudad del Alto, por la rememoración de la guerra del gas el año 2003. Pero realmente no se vio una apropiación alteña de la movilización. Segundo, se convoca un cabildo de manera un poco sorpresiva porque el cabildo no es un instituto propiamente del MAS ni del campo popular, ni siquiera es un instituto que se lo haya utilizado preferentemente en el occidente del país, más bien es un instituto de movilización cívica ciudadana del oriente. No político partidaria. No político partidario, cívico, sí, evidentemente. Y de hecho, cuando nuestra Constitución en el artículo 11 reconoce como sistema de gobierno tres formas de democracia: la participativa, la representativa y la deliberativa, incorpora la figura del cabildo. El cabildo es obviamente un instituto que viene de la época colonial, que seguramente ha sufrido una serie de procesos de hibridismo institucional, digamos, porque, por ejemplo, los pueblos indígenas de tierras bajas, especialmente en la Amazonía, también utilizan el término cabildo para hacer referencia a una expresión organizativa que tiene predominantemente un núcleo articulador religioso. Esto en el caso de los pueblos indígenas. De tierra baja. Sí, sobre todo los mojeños. Yeah. ¿No? Que tienen dos tipos de estructuras organizativas: el cabildo, que es religioso, y las centrales, que tienen más una estructura sindical, ¿no? En el caso de Santa Cruz, obviamente se ha manejado la figura del cabildo como un ente aglutinador de la identidad cruceña para aglutinar y movilizar en torno a demandas transversales inherentes al interés regional, aunque también con connotación nacional, como por ejemplo la demanda de autonomías en su momento, o la defensa de los intereses cruceños frente al censo de población y vivienda. Incluso en algún momento el MAS denostó a los cabildos de Santa Cruz. Sí, y en todo caso, finalmente nosotros lo respetamos. Por eso lo incorporamos a la Constitución, ¿no? Pero lo incorporamos en el ámbito de las instituciones de democracia deliberativa, tal cual es su naturaleza. Es muy difícil que una reunión abierta de personas tome decisiones, es decir, emite una serie de pronunciamientos, de demandas, se pueden más o menos identificar consensos, pero la vincularidad del mismo es pues un tema que generaría mucha polémica, ¿no? Entonces, pero en todo caso, nuestra primera lectura ha sido el cabildo no es consubstancial al MAS, no es propio del occidente. No está en los estatutos del MAS, tampoco. No está en los estatutos, y ni siquiera en los partidos políticos, ¿no? Porque los cabildos no sirven para construir proyectos políticos, ¿no? Tienen otra naturaleza. Entonces, un primer elemento que nos ha llamado la atención es una suerte de negación identitaria, de renunciamiento de proyección política. No sé cuál es, en todo caso, la intencionalidad de los estrategas del gobierno al manejar la figura del cabildo, si es que piensan que el cabildo como simbología
podría más o menos ubicarlos en una porción de centro político. No lo he logrado entender. No está claro todavía. Todavía no está claro. Pero bueno, segundo, se hace una gran movilización, se recurre a un gran aparataje de Estado, se contratan cientos de flotas en todo el país, se condiciona a algunos rectores de universidades y alcaldes, aun cuando no son oficialistas, que manden flotas, funcionarios para poder viabilizar sus proyectos, sus financiamientos, etcétera. Es un manejo muy torpe de la política y logran una presencia que a mi juicio es menor de la que se había anunciado, diríamos, ¿no? Y luego, yo lo que más me había llamado la atención es que anunciaron con mucha pompa que el Cabildo iba a emitir un manifiesto de reconducción del proceso de cambio. Entonces uno espera más o menos Novedades en ese sentido. Claro, un gran mensaje al país, ¿no? Pero resulta que los 19 puntos que aprueban, entre comillas aprueban, son 19 puntos que son declarativos de intenciones o en algunos casos pliegos petitorios, ¿no? Pero no llegan a configurar un manifiesto mismo. Y hubiera sido interesante. Interesante, ¿por qué? Porque el país está viviendo una coyuntura bastante compleja, que yo me he permitido caracterizarla como de policrisis, ¿no? ¿Por qué? Porque Una crisis de Estado. Todavía tengo alguna cautela en el sentido de si llegamos a configurar una crisis de Estado integralmente considerada, sí hay esferas del Estado que ya han colapsado, ¿no? Justicia y seguridad, ¿no? Eso ya han colapsado. Es decir, hace 2 días hemos tenido otra balacera en San Matías, otro caso de sicariato, ¿no? Sí. Y que ahora involucra a un funcionario de migración. O sea, eso nos da a pensar de que son ajustes de cuentas por compromisos no cumplidos que involucran a una entidad descentralizada del área de seguridad del Estado, ¿no? Entonces la cosa es bastante compleja. Pero por otro lado, perdón, a mí me llamó la atención, comparando con los cabildos cruceños, donde primero habían preguntas, una serie de cosas, acá ha salido una suerte de manifiesto hecho, elaborado, sin aparentemente una discusión. ¿Cómo se valora esto? Sin un correlato, además, entre los discursos y lo que se ha leído como aparentemente contradictorio, porque evidentemente más parece un pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana que el gobierno le pide al gobierno, algo así más o menos, ¿verdad? Claro, porque todos sabemos que el Cabildo lo ha convocado el gobierno. Claro, ¿no? O sea, no se puede decir que no es del gobierno. Y entonces, ¿a quién le están pidiendo? ¿A quién le están planteando? Los cabildos, yo entiendo, o por lo menos acá sabemos que los cabildos se hacían para hacer planteamiento al Estado o al gobierno, ¿no es cierto? Claro, sí. Y acá es el gobierno haciéndole planteamiento al gobierno y bien enredado el tema. ¿eh? Sí, es muy enredado, William, es demasiado enredado. Y por eso no sale algo claro. Es decir, yo estaba conversando con, qué sé yo, periodistas, analistas, hasta representantes de organismos internacionales me llaman y me dicen... ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿qué pasó? O sea... ¿qué fue? ¿En qué quedamos, digamos? ¿no? ¿De qué se trata esto? Sí, porque es una cosa demasiado enredada realmente. Pero algo que está claro, en todo caso, entre ese rollo, digamos, que ha habido ahí, es que piden, desconocen el Congreso de la Ocaña. Sí, y desconocen al Congreso de la Ocaña y al mismo tiempo le piden al Tribunal Electoral que sea riguroso en la aplicabilidad de la norma, que lo están controlando socialmente, no sé qué. ¿no? Entonces, que de paso no acompañó al Cabildo. No acompañó y sí supervisó el Congreso lauqueño. O sea, ahí también hay una línea contradictoria, ¿no? Claro. O sea, se nota una desorientación en la línea discursiva y en la estrategia política, ¿no? Yeah. No hay claridad. Pero yo insisto, William, tenemos problemas graves en la economía. Mire, ayer yo estaba haciendo unas proyecciones y me encuentro con que vamos a tener un 30% menos de exportaciones de soya en volumen, ¿no?
Y en términos monetarios eso significa una caída de ingresos de más o menos unos 300 millones de dólares. Antes yo había hecho una proyección con un grupo de expertos de que por la caída del precio del petróleo, tal vez va a subir otra vez por este tema de Israel, que sé yo, de la franja de Gaza, pero ha habido una caída que más o menos nos ha permitido proyectar unos 600 millones de dólares menos de exportaciones que el año pasado por gas. Ahora hemos proyectado 300 millones menos por soya, porque usted tiene dos problemas con la soya. Primero, tiene una sequía, ¿no? Es decir, estamos ante un fenómeno de crisis climática, pero además tiene una sobreproducción en Argentina y Brasil. O sea, es lógico, si el precio de la soya se disparó, si te están pagando harto dinero por un producto, ya produce más, pues, claro, y libera el las exportaciones ahí, y vende más. Es decir, ahí opera con la mano del mercado. Ahí opera la mano invisible del mercado. Ahí opera la mano invisible del mercado. Pero si no tienes lectura de eso, ¿no es cierto? Y tienen lectura tus vecinos, te quedaste rezagado. Y lo vamos a pagar a fin de año. ¿No es cierto? Hay una caída en el precio del zinc igualmente. O sea, estamos hablando de más o menos, ojalá me equivoque, pero los números son números en economía finalmente, probablemente entre 900 a 1.000 millones de dólares menos de exportaciones que el año pasado. Y a esto se suma, William, algo que ha dicho en una entrevista de prensa el presidente de Cádiz, una proyección de 20% de caída en las exportaciones en global, pero tendríamos que añadir un 26% de caída de la inversión extranjera directa, ¿no es cierto? Yeah. Y justo cuando tienes problemas de dólares. Entonces, si tienes problemas de dólares... De reserva y tantas cosas otras. Claro, pero particularmente de dólares, necesitas divisa. Y resulta que estás exportando menos, es decir, vas a recibir menos divisa. Pero aparte, la divisa puede llegar por inversiones extranjeras directas. Y estas han caído en 26%, ¿no? Entonces, tú esperas que el presidente Arce, en su cabildo, le diga al país, mira, vamos a hacer esta y esta y esta otra medida. No que simplemente le siga pidiendo a la Asamblea Legislativa que le apruebe préstamos. Porque resulta que ya se le ha aprobado 3.000 millones de dólares en préstamos. Y se le ha aprobado la monetización del oro que han ido a bicicletear préstamos. Entonces, no hay una luz en materia económica ni financiera, ni tampoco hay respuestas a los graves problemas que tenemos de seguridad y de justicia. Dice, transformaciones en la justicia, pero qué paradoja. ¿Quiénes inviabilizaron las elecciones judiciales? Buenas, malas, lo que fuere. ¿Quiénes han inviabilizado las elecciones judiciales? Ha sido el oficialismo, ¿no es cierto? Y el oficialismo ha hecho toda una ingeniería de ajedrez, más o menos, para devolverle la pelota al TCP, o sea que el TCP tiene que decidir si el anteproyecto de ley es constitucional o no, si va o no va, y si va o no va en 2 puntos, ¿no? Uno, en la posibilidad de la reelección de los vocales y magistrados, y 2, en la vacatio judicial obligatoria. Ya. ¿No es cierto? Pero en el fondo, Carlos, ¿cómo han tomado ustedes, digo, la vista, el pedido, por lo menos en el tema concreto del desconocimiento de del Congreso de la UCAeña y, por supuesto, todas las decisiones que se han tomado ahí? En algún momento hablaron ellos del PSU, del Frente Amplio, y trataron de apuñalar al MAS, ¿no? Trataron de proscribirlo, inventaron cartas falsificadas, quisieron hacer montajes vinculados a temas de narcotráfico, etcétera, etcétera, y se les cayó a pedazos esa estrategia. Interpusieron 12 acciones legales contra el MAS, ¿no? Y contra el Congreso del MAS, 12 acciones legales. Resulta que si tú quieres apuñalar a un partido político, luego, ¿cómo apareces con la polera de ese partido político diciéndote yo soy y te reclamo mi militancia y me reclamo con la potestad de decidir y el Congreso de la UCAeña no vale, etcétera, etcétera? O sea, es una incoherencia y una falta de ética total, ¿no es cierto? Porque si le estás diciendo al Tribunal Constitucional que el estatuto del MAS es inconstitucional,
si le estás diciendo que el MAS ha sido financiado por el narcotráfico, si le estás pidiendo al Tribunal Electoral que proscriba la sigla del MAS. Pero te quieres quedar con la sigla. Y ahora se quieren quedar con la sigla porque en sus encuestas no les cuadra nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo teníamos todo previsto. Pero ¿qué te quiero decir en síntesis? Es decir, cualquiera se puede declarar político, cualquiera. Aristóteles decía, el ser humano es un animal político. Nace político. Nace político, haciendo referencia, claro, en sentido amplio a su construcción de sociabilidad permanente, ¿no? Pero de ahí a proyectar un horizonte político para un Estado, para un país, la cosa cambia. ¿No es cierto? O sea, si Comunidad Ciudadana, y creemos, con todo el respeto que se puede merecer, no lograron cristalizar un proyecto político, es porque sumando colectivos ciudadanos no se construye un proyecto político transversal de Estado. Y el arcismo, como se lo denominan, renovadores o los nombres que quieran ponerse, no tiene horizonte estratégico de país, visión de Estado y respuesta siquiera a los temas más administrativos de la gestión pública. Por lo tanto, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Eso está destinado al fracaso, ¿no? Es decir, un cabildo es como encender una fogata y luego se va apagando. Carlos, pero a ver, conociendo un poquito el tema judicial, yo me imagino que en algún momento todos los problemas internos que están surgiendo van a saltar al tema judicial. Y entiendo también, y lo he dicho yo personalmente muchas veces, que no hubieron elecciones judiciales este año, como que no van a haber. Precisamente el gobierno estaba calculando, esperando estos conflictos, resolverlo con las actuales autoridades y recién después viabilizar la famosa preselección judicial. Quiero decir, el gobierno controla el Poder Judicial ahora, ¿no es cierto? Entonces, estos conflictos me imagino que van a ir al Poder Judicial. ¿Qué cree que va a salir de ahí? Hay un problema en Bolivia, ¿no? Que es diferente a lo que pueda suceder en Honduras, Paraguay, etc. En Brasil inclusive. Es muy difícil que una estrategia de lawfare pueda definir políticamente los escenarios en Bolivia. Eso no alcanza, no sirve. O sea, ya lo intentaron en el 2019. De oficio, el señor Hurtado y compañía de este Sucre, que eran compañeros de clase de Yanine, eran mis alumnos, fueron en su momento. ¿No? Entonces, de oficio dicen, hay una sucesión constitucional, bueno, luego se retractaron, pero no alcanzó. No, tuvieron que sacar tanques del ejército y aviones militares a dispararle a la gente, porque no alcanzó. O sea, Bolivia es una estructura social muy corporativizada, ¿no? Desde varios puntos de vista. En Bolivia, históricamente, la sociedad civil muchas veces ha sido más fuerte que el Estado. Obviamente, yo no estoy de acuerdo, y nosotros haremos todo lo posible por evitar que la conflictividad política, porque estamos entrando en un escenario de crisis política, que la conflictividad política se resuelva judicialmente. Se resuelva judicialmente o se resuelva por la vía de la violencia. No, de ninguna manera. Es decir, hay que respetar los canales institucionales. Y eso supone, por ejemplo, reconducir la cuestión judicial, seguramente a partir de algunos acuerdos que habrá que encararse en el órgano legislativo. Pero al mismo tiempo fiscalizar que el censo se lleve adelante y se lleve adelante transparentemente. ¿Por qué? Porque el país lo necesita, no es solo una reivindicación cruceña. El país lo necesita, ¿no? El país está a ciegas, no puede hacer una planificación estratégica, porque de paso la información oficial del INE y del Banco Central ahora son un secreto de Estado. Claro. No es cierto, antes los secretos de Estado eran las estratagemas militares de seguridad. Ahora, ¿cuántos son las reservas internacionales? O ¿cuántos son los indicadores del comportamiento social de medición del consumo, lo que fuere? No se sabe, porque son secretos de Estado. Entonces, estos temas los tenemos que resolver utilizando los canales institucionales. Y las diferencias políticas no se resuelven en mesa. Los que quieran resolver una situación política en mesa están destinados
a abortar su estrategia política en el caso boliviano. ¿No es cierto? Las diferencias políticas se resuelven en cancha. Y en cancha es con los mecanismos que prevé la constitución política de construcción de voluntad popular. Ahora, lo que quieren ahora y lo que está claro que lo han planteado es la sigla primero, porque a través de la sigla también después viene el segundo tema, que es la candidatura. ¿Usted estaría en condiciones de ir a una primaria con el presidente Arce? Nosotros somos absolutamente respetuosos de lo que mande la legislación nacional. La ley de organizaciones políticas dice que debe haber primarias, las vamos a respetar. Si se modifica esa ley de organizaciones políticas y dice que las primarias pueden acoger más de una candidatura, la vamos a respetar. ¿Por qué? Porque tenemos absoluta confianza de nuestra proyección, de nuestra capacidad, de nuestro potencial político. Tenemos nuestros propios estudios y estamos seguros al norte al que estamos caminando. ¿No? Y estamos también seguros de que vamos a tener la posibilidad de ofrecerle un norte histórico también a Bolivia nuevamente. Ahora, el tema de las siglas, ¿se le puede quitar así las siglas fácilmente? Como por lo menos lo han planteado ayer. Sí, pero digamos es bien muy subjetivo, ¿no? Es decir, ¿qué dice el Estatuto del MAS? Que tiene un Congreso, que es la máxima instancia. Ese Congreso se ha hecho. Ha democratizado hacia abajo, hacia la base, su número de representantes sociales. Ese Congreso se ha realizado y estamos esperando el veredicto del Tribunal Electoral. Entonces, si alguien quiere disputar la sigla, qué sé yo, tiene que someterse a los mecanismos estatutarios. ¿Otro Congreso? Si es que, digamos, el Tribunal Electoral no lo reconociera, pero el Congreso se ha hecho con todas las de la ley, digamos, y nosotros vamos a esperar el informe del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tendrá que emitir un informe, hay una dirección nacional del MAS, y ya. Y lo que venga más adelante, pues, se definirá. Jurídicamente, ¿cuál pesa más, Carlos? ¿Un Congreso en este caso o un Cabildo? Porque aquí, digamos, de alguna manera están sopesando ambas cosas, ¿no es cierto? No, definitivamente el Congreso. El Congreso es la instancia orgánica del instrumento político. El Cabildo es una reunión deliberativa. Es como, más o menos como decía alguien, definiremos por encuestas. ¿Encuestas a quiénes? En un partido político define su militancia, pues. Claro. Las encuestas son encuestas que involucran a toda la ciudadanía. Ya. Ok. Ahora, digamos, pareciera que la guerra empieza ahora. Digo la guerra en el mejor sentido del término, ¿no es cierto? La división que antes era muy, digamos, muy light, por decirlo de una manera, pareciera que ahora va a empezar la guerra, digo, interna entre arcista y evista. ¿Cómo va eso? ¿O cómo lo ve eso? Continuará seguramente, ¿no? Yo tengo claridad de que hay un grupo de gente que perdió el norte histórico, perdió, digamos, la agenda del proceso de cambio, lo hizo ya a finales del 2019, cogobernó con Yanine Áñez, una parte de la dirigencia que así como podía sentarse ayer con Arce, lo hacían también con Yanine Áñez en su momento, lo hicieron con Murillo también en su momento, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esa costra va camino a una decantación en el proceso histórico-social, o sea, es la historia que los irá desplazando. ¿Usted cree que tiene futuro una nueva agrupación o por lo menos una apropiación de la sigla del MAS? ¿Le podrían eventualmente generar o crear o prestar una otra sigla y participar en condiciones posiblemente iguales con ustedes? No creo en esa posibilidad. Hay un articulador del campo popular en Bolivia, nos guste o no nos guste, es Evo Morales. Y no es una relación política, no es una relación de amistad, es una relación de profunda raigambre cultural. Ese es el tema. Histórica. Claro, entonces, obviamente que el liderazgo de Evo Morales y la sigla del MAS son un poco el patrimonio del campo popular en Bolivia. Pretender yuxtaponerse a eso es una ingenuidad, o sea, desde el campo popular es una ingenuidad. Quienes puedan ser adversarios a esa manera de aglutinamiento
societal de la política, bueno, se ponen al frente, pero quienes pretendan yuxtaponerse o sobreponerse a eso que está arraigado culturalmente, es que no saben hacer política realmente. Ya. Una última pregunta, Carlos, porque se nos va yendo el tiempo. En algún momento se dijo de que si sucediera una cosa como la que se está planteando, quitarle la sigla, apropiarse del MAS, etcétera, etcétera, Evo Morales podría de alguna manera salir a las calles. Y alguien dijo incendiar el ambiente político, por decirlo de alguna manera. Usted que lo conoce a Evo Morales, ¿puede pasar algo de aquello? Bueno, mire, lo que yo estoy seguro es que retornamos a los primeros años del 2000. Es decir, en los primeros años del 2000, nosotros hemos enfrentado todo un proceso desde el campo popular de persecución, de intentos de proscripción política, etcétera. Sabemos que el MAS no fue reconocido por el Tribunal Electoral para Evo Morales y para el movimiento campesino, ¿no? La ASP y PSP después nunca lograron un reconocimiento legal porque había una adhesión política que lo impedía, ¿no es cierto? Entonces hemos más o menos vuelto a esa época y cómo se ha forjado la lucha popular resistiendo en la persecución. Es decir, el movimiento campesino, indígena, popular en Bolivia se mueve como pez en el agua en la persecución. Y si van a continuar persiguiendo al MAS, lo van a fortalecer. Si van a continuar persiguiendo a Evo Morales, lo van a fortalecer. Ahora que Evo Morales va a incendiar el país, no. Es decir, siempre le hemos dado salidas democráticas a este país en los peores momentos de crisis de Estado, inclusive, salidas democráticas. Entonces nosotros vamos a preservar aquello como conducta de accionar político. ¿Hay todavía Evo Morales para largo tiempo? Sí, eso es inevitable, ¿no? Eso es objetivo. Gracias, Carlos. Se nos fue el tiempo. Gracias.